calle Arrayanes, Sevilla. Aquí se encuentra un particular edificio, el Palacio de los Marqueses de la Algaba. Cuentan las crónicas que tras la hermosa portada del estilo gótico mudéjar se erigió una torre en la que sucedieron sangrientos, violentos y desagradables incidentes a la familia de los Guzmanes. Posteriormente, para sepultar el recuerdo, fue demolida. También trae el recuerdo la epidemia de peste de 1649 y los jardines de este palacio dicen que fueron utilizados como cementerio. Calle Feria, Sevilla. Lo que actualmente es el centro del bienestar social, antiguamente el Palacio de los Marqueses de la Algaba. Aquí se levanta una antigua torre donde pasa una serie de sucesos que las víctimas, la familia de los Guzmanes. El miércoles 22 de mayo de 1652 tuvo lugar una de las más airadas manifestaciones en el motín de la calle Feria. Debido a la escasez y alto precio del pan, los balcones de este palacio sirvieron de palestras, siendo brutalmente reprimido por las fuerzas militares, dejando un número bastante elevado de muertos. En épocas recientes se habilita nuevamente el viejo edificio y en la plaza de Calderón surge la nueva delegación del bienestar social y con ello el despertar de los viejos fantasmas. Nos encontramos en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, un lugar céntrico en plena calle Feria de Sevilla, donde también han ocurrido hechos paranormales, hechos que en otra época, hablamos de casi una década atrás, tuvieron lugar unas extrañas y misteriosas apariciones en estos mismos pasillos donde nos encontramos ahora. Unos pasillos que vieron aparecer a una dama que caminaba lenta, majestuosamente por estos mismos rincones, por estas mismas salas y que aterró y que llenó de espanto a los vigilantes de seguridad. Todo quizás comienza el día en el que el ascensor que tenemos tras de mí se acciona solo, se para en una planta determinada y a partir de ahí todos son ruidos extraños, todos son susurros, todos son lamentos y, por qué no decirlo, desemboca, se desencadena en esa misteriosa aparición de esa señora que desde entonces dicen que mora en este lugar, en este edificio oficial, hoy abierto al público, en otro tiempo edificio administrativo de difícil acceso y que sin embargo tenía un inquilino muy particular, la Dama Blanco del Palacio de los Arrayanes, la Dama Blanco del Palacio de los Marqueses de la Algaba. Por las noches se pueden escuchar portazos, pisadas y extraños susurros, pisadas que avanzan en la lejanía hasta hacerse cada vez más perceptibles, extrañas bajadas de temperatura y el movimiento de objetos cotidianos que llenan de temor a los sufridos trabajadores de la noche en el interior del palacio. Las experiencias más singulares son las vividas por parte del antiguo personal de seguridad, quienes, conocedores de la particular compañía que les deparaba el edificio, se arriesgaron en varias noches en tratar de establecer contacto con aquel misterioso ser que emitía y provocaba todos aquellos ruidos. Nada hizo despertar a los viejos fantasmas, o tal vez sí. Fueron investigadores de la talla de Julio Marrizón o de Daniel Ortiz, quienes primeros informaron de los extraños sucesos que aquí ocurrían, sucesos que tuvieron que ver sobre todo con los antiguos moradores y con la antigua actividad que tenía este mismo centro, este mismo edificio. Un edificio vinculado a todo lo que era la administración pública, que en la época pues solo estaba custodiado por un guardia de seguridad en la noche. Fue a raíz de esos extraños sucesos que se vinieron documentando y produciendo a través de los distintos informes que emitió la empresa de seguridad cuando se comenzó a hacer guardia en pareja. Una noche uno de ellos comienza a sentir una extraña oleada de frío, una extraña sensación como de estar acompañado. De repente se escucha un ruido en esta planta en la que nos encontramos ahora. Al acudir
tomando el ascensor, se encuentra con la misteriosa presencia de una señora al final del pasillo que se dispone a bajar las escaleras. Alerta a su compañero, pero cuando éste acude a esas mismas escaleras para ver a esa mujer que su compañero le estaba informando que bajaba, se da cuenta como el único que estaba allí arriba era aquel que aterrado le estaba informando por la emisora interna. La Dama Blanca es esquiva, la Dama Blanca es tremendamente eficaz en su tarea de disuadir al curioso que investigue en este recinto. Y sin embargo, aquellos que han tenido la oportunidad de encontrarse con ella dicen que lejos de asustarte no interactúa con el observador. Simplemente es el propio miedo de la persona el que hace el resto del trabajo. Seguimos avanzando en el tiempo y hay que decir que este lugar también fue un foco de conflictos en el pasado, vinculado a un marquesado. Esos mismos marqueses tuvieron que enfrentarse con la ciudadanía de la época, en épocas y en tiempos más revueltos, en los que destacan, por ejemplo, la rebelión o el motín de la calle Feria. Una rebelión y un motín que vinieron a las puertas de este mismo palacio para reivindicar precisamente una mejor situación del pueblo sevillano y de los habitantes de la antigua calle Feria. Una calle Feria que está muy próxima a la calle San Luis, un lugar donde se producen también hechos inexplicables, hechos que para unos son malditos y que, ¿por qué no?, poder decir que aquí, en este mismo palacio, en esta misma extensión, casi en la frontera con la calle San Luis, con el entorno de la calle San Luis, pues nos encontraríamos los vestigios de esa maldición que parece que pesa sobre el lugar. Una noche, los trabajadores armados con una grabadora formularon varias preguntas a la nada, esperando respuesta, y al revisar aquella cinta, un temblor comenzó a apoderarse de todos y cada uno de los participantes de aquella experiencia paranormal. A la pregunta ¿estamos solos en el edificio?, una voz quejumbrosa respondió: «Seguiré velando aquí a vuestra merced». Aquello llenó de asombro a los improvisados investigadores de lo insólito. La segunda pregunta formulada fue: ¿por qué nos molestáis? Y nuevamente una voz respondió: «Devoto os pertenece». Aquello debía ser algo impresionante. Cuando siguieron revisando aquella valiosa cinta de audio, comprobaron cómo, sin preguntar, había varias psicofonías o inclusiones más que decían: «Tras sus pasos, ilumíname», «Dios me guía» o «El año del Señor». Nuevamente, lo imposible se hace posible y se manifiesta. En este palacio de los marqueses de la Algaba son muchos los años que han transcurrido desde que la función principal que tenía pues cesó. Ahora mismo es un museo, una casa palacio, donde aún siguen viviéndose fenómenos y episodios que harían palidecer más de los valientes. Es curioso porque se siguen abriendo, cerrando puertas, se escuchan susurros, extrañas bajadas de temperaturas y, sobre todo, los monitores de seguridad de los vigilantes pues siguen registrando esas extrañas presencias, esas extrañas formas luminosas que muchas veces nos llaman la atención porque no sabemos explicar ni convincente ni satisfactoriamente. Orbes, extrañas esferas que hoy día siguen llamando la atención y siguen siendo objeto de estudios de aquellos que se dedican a investigar los fenómenos paranormales.
un lugar donde ocurrieron sangrientos asesinatos, un jardín que sirvió como cementerio y que fueron enterradas cientos de personas, un palacio que sin duda esconde entre sus paredes lo más profundo de los misterios, un enclave que quedará maldito para siempre. Estamos en el corazón del barrio de La Macarena, la calle en San Luis. Este enclave esconde historias que, lejos de ser agradable, encierran en sí la propia esencia del misterio. Hace años, esta calle se catalogó de maldita por varios sucesos extraños e incluso la muerte de varias personas. Hace tiempo, investigadores locales realizaron una investigación bastante importante y obtuvieron resultados sorprendentes. Crucemos el Arco de la Macarena, transitemos por la popular calle San Luis. La sensación es indescriptible. El descubrimiento de una serie de cadáveres comienza con la historia. Para ello, nos remontamos al siglo XVIII, cuando las epidemias comenzaron a dejar en Sevilla un innumerable reguero de trágicos fallecimientos. Uno de los puntos más azotados fue esta calle, donde a partir de entonces vinieron pasando una serie de hechos que dejaban sin explicación a todos los vecinos de este barrio maldito. Vi una luz muy grande, ¿no? Como una iluminación así, en una de las habitaciones. O sea, yo la veía desde fuera, veía que algo estaba muy iluminado. De momento pues pensé que allí había obreros y que tenían sus candiles y sus cosas para trabajar, que me fui acercando, vaya. Y es que a medida que me acercaba, pues ya veía yo que no había albañiles allí, ¿no? Y es que, de verdad, que cada vez que lo pienso que me dan como mucho... Dios mío, y que lo pasé mal, ¿eh? O sea, yo de momento vi, al asomarme por la puerta, como así, una luz, era como una persona, pero no era una persona, era como algo así blanco y muy luminoso y muy alto. El primer foco de fenómeno paranormal en la calle San Luis comienza en un solar abandonado, un lugar donde se encuentran 6 cadáveres tras unas excavaciones, donde se encuentran varias vasijas y donde se encuentra una tablilla que en latín ponía no turbar la paz de este lugar. Es a partir de ahí cuando los albañiles comienzan a hacer las obras de un nuevo edificio que actualmente está allí ubicado y comienzan a sufrir una serie de fenómenos extraños. Fenómenos, por ejemplo, como las herramientas les desaparecen justo delante de sus narices prácticamente. Fenómenos tales como, por ejemplo, los guardias de seguridad que, estando allí en aquel lugar junto a los perros, comienzan a ver extrañas luminarias, comienzan a escuchar cómo los llaman por su propio nombre. Esos albañiles quedaron impresionados por hallar sus herramientas movidas y que pasaran ese movimiento desapercibido a esos vigilantes de seguridad que allí realizaban su labor y que en diferentes ocasiones informaron a su central de lo que estaba ocurriendo. Fueron muchos los que pasaron
por esa misma ubicación y a todos le venía a ocurrir en mayor o menor medida lo mismo. Incluso vecinos de la zona que aportaron su testimonio de cómo veían extrañas luces, extrañas esferas de luz, incluso movimiento en el solar cuando no había nadie allí. La obra durante mucho tiempo quedó detenida. Detenida, dicen algunos, que por esa maldición que tenía el lugar. En esta calle maldita ocurren fenómenos extraños atribuidos al despertar de los antiguos fantasmas de este lugar. Tanto es así que ocurrieron unas series de suicidios que aumentaron todavía más el miedo entre los vecinos. Es la historia de Manuel Cantelar, de ese vecino que la acosaba, una forma, una silueta. Los vecinos le decían: Manuel, no te preocupes, eso debe de ser tu imaginación, o Manuel debe de estar, imaginándote cosas. Pero el bueno de Manuel todas las noches veía aquellas figuras, aquellas formas, y no era el único vecino que sufría en silencio aquel problema. Manuel Cantelar lo advirtió días antes de su muerte: esas formas no me van a coger vivo, esas formas a mí no me pillan. Y una noche comenzó a afilar un machete, un cuchillo de casa, lo dejó sumamente afilado cual estilete. Aquellas formas debieron de acercarse ya lo suficiente como para estar abajo de su casa, y Manuel Cantelar, posiblemente producto o víctima de la desesperación, cogió el machete, lo apoyó contra su pecho, echó a correr contra una pared y se abrió el corazón. Fue días después cuando los vecinos notaron su falta, cuando avisaron a la policía, que descubrieron el macabro incidente. ¿Llegaron o no llegaron aquellas formas a su casa? ¿Hostigaron a Manuel Cantelar? ¿Era producto de su imaginación? ¿Estaba afectado psíquicamente por todo lo que estaba ocurriendo? ¿O realmente en este lugar en el que nos encontramos, en esta calle San Luis y su entorno, pesa una maldición debido a unas antiguas ruinas profanadas, o simplemente por hechos luctuosos que han ocurrido en el lugar? Es el producto de una investigación que se alargó durante más de 2 años. Vi una sombra, yo me quedé muerta, vamos, que me iré a mi prima y las dos vimos lo mismo. Pues nada, de momento, cuando nos fuimos ahí, de momento un jaleo, como si hubiera un montón de gente allí en la obra. Y nada, allí en la obra, vamos, se supone que no había nadie, porque aquello lo que es un hoyo allí medio un poco con luces, así que no podía ver nadie. Vamos, yo sentía ya hasta que me llamaban por mi nombre. De momento como unos empujones así, ¿sabes? Que no... Una cosa muy extraña, una cosa muy rara. Y las dos estábamos sintiendo lo mismo, vamos, que las dos nos quedábamos mirando una a la otra y las dos estábamos viendo y sintiendo lo mismo. Y nada, de momento salimos corriendo porque ya no, aquello no era normal. Otro suceso luctuoso que tiene mucho que ver con la calle San Luis es el que le ocurra a Pelayo Roldán. Pelayo Roldán se le conoce como el cadáver del baúl, y se le conoce de esa forma porque él era un viajante, un comercial de ropa, que acostumbraba a salir de viaje y faltar de su casa durante varios días. Era normal, los vecinos estaban acostumbrados a su ausencia y a vivir o convivir con su apartamento, con su piso cerrado. Lo curioso de aquella ocasión en la que Pelayo Roldán desaparece es que no volvió a dar señales de vida. Los vecinos, intrigados, inquietos por aquella circunstancia, llaman a la policía y llega el momento en el que las fuerzas de seguridad se personan en aquel lugar, entran y tienen la oportunidad de comprobar cómo todo el piso está ordenado, toda la ropa está en su sitio,
no hay señales de robo, todo parecía normal. Cuando los agentes están a punto de abandonar el inmueble, uno de ellos cae en la cuenta que en el dormitorio que él solo habitaba, no estaba casado, había un baúl que está cerrado por dentro. Aquel agente fuerza la cerradura y se encuentra en el interior con el cadáver en avanzado estado de descomposición de Pelayo Roldán. Una curiosa circunstancia que hay en torno a ese hallazgo, y es que el piso de Pelayo Roldán estaba cerrado por dentro, es decir, había dejado la cerradura él mismo echada, por lo cual la hipótesis de trabajo es que algo aterrorizó a Pelayo Roldán que le hizo refugiarse, esconderse en el interior de aquel baúl. ¿El qué? Para uno simplemente sus propios miedos, para otro el temor a encontrarse con lo desconocido. Sea como fuere, Pelayo Roldán no vio la luz del día y no vivió para contarlo. Porque nosotros allí estuvimos varios meses montando unas líneas y montando la estación eléctrica para aquello, la obra esta, y ocurrían cosas que yo se lo cuento a la gente y se ríen de uno, pero que si hubiesen estado allí yo se lo hubiese dicho que si era verdad o mentira. Te subía a lo mejor una escalera, ¿sabes? Tenía abajo la herramienta y cuando bajaba con la herramienta yo, donde ha puesto la caja con la herramienta, ya no estaba allí la caja de herramienta, lo estaba a 50 metros la caja de herramienta, y nosotros estamos trabajando aquí, ¿cómo es posible eso? Y como eso, muchísimas cosas. Centro Andaluz de Teatro, un recinto que antes perteneció al conjunto Convento Hospicio de San Luis, un lugar cuyas dependencias han sido testigo de hechos paranormales. Ruidos extraños, luces y misteriosas apariciones y desapariciones de objetos delante de los vigilantes nocturnos. Estamos en otro edificio perteneciente a la calle San Luis, lo que actualmente es el Centro Andaluz de Teatro. Antes era un convento hospicio. Aquí, debido a las enfermedades y epidemias que azotaron Sevilla, muchas personas y niños sufrimiento. Estas almas parecen estar vagando por estas paredes. El Centro Andaluz de Teatro es otro de esos puntos, otra de esas ubicaciones calientes dentro de la ciudad, dentro de este barrio de la Macarena y de los fenómenos extraños que en él han sucedido. Fueron compañeros de Canal Sur, de la mano de Ricardo Bru, los que tuvieron la oportunidad de hacer una experiencia con Inocsensibles, los cuales hallaron curiosas circunstancias en torno al patio central de este edificio que tenemos a nuestra izquierda, y el cual parecía manifestarse las almas de unos niños que moraban en pena en el lugar. Pero no fue la única circunstancia extraña, porque hay una cripta famosa de la calle San Luis, de la calle que se ubica debajo de San Luis de los Franceses de la iglesia, en la cual rir sucesos como extrañas psicofonías, extraños ruidos que se han podido filtrar en distintas grabaciones que se han realizado en su interior, e incluso en los montajes escénicos que se hacían en ese Centro Andaluz de Teatro se ha tenido también la oportunidad de grabar esas extrañas cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese edificio? Es uno de los misterios que encierra esta calle San Luis.
Vigilantes que durante el turno de noche escuchan el sonido de niños jugando como si de un patio de colegio se tratara. Incluso han llegado a ver espectros de niños que desaparecen tras varios minutos. En ese hospicio de la calle San Luis siguieron ocurriendo sucesos extraños, sucesos complicados de vivir para aquellos que tenían la oportunidad de trabajar en el interior del edificio. A la cripta prácticamente no se bajaba, había un particular miedo a bajar allí abajo. Antes no querían estar hasta horas muy tardes porque habían tenido la oportunidad de vivir lo extraño en el interior del edificio. Todo lo que era la tramoya, la zona del escenario, volvía a tener su propia aparición, de forma que no hacían aconsejable el vivir la noche cuando se amplifican los sentidos en el interior del edificio. Siguieron ocurriendo sucesos extraños. El solar de la calle San Luis se reinició la obra, siguió produciendo fenómenos extraños y el hogar, el lugar, el hospicio, el colegio, pues se materializaron una serie de espectros que obligaron a uno de los vecinos, otra víctima del misterio más, a suicidarse porque decía que los niños del colegio subían hasta su casa, daban saltos hasta su casa que podía ver desde la terraza. Evidentemente era algo que se estaba escapando del entendimiento. El último suceso luctuoso que nos deja la calle San Luis es el asesinato de un súbdito francés por parte de una bala perdida que no se sabe bien de dónde surge, pero que acaba con su vida. Hechos luctuosos, fantasmas, apariciones, un pasado trágico y, por qué no decirlo, una cripta que tiene mucho misterio. Unos casos totalmente asombrosos, llenos de todos estos fenómenos e historias que invadieron esta calle y, ¿por qué no?, lleno del miedo vivido por esas personas que tuvieron la oportunidad de presenciar todos estos sucesos. La primera aparición de carretera también se ha llamado la chica de la curva o el autoestopista fantasma. Es algo muy difícil de poder concretar, ya que las carreteras, dado su historia, su fama y demás, siempre han sido considerados como lugares de apariciones o lugares que han dado lugar a poder crear este tipo de historias. Pero la chica de la curva pues tiene también un origen, digamos, por ejemplo, con los primeros medios de transporte, es decir, los caballos, las carretas, los carruajes y todo este tipo de medios de transporte pues siempre han tenido esa fama de que había alguien que pedía ser llevado y que luego desaparecía. Esto tiene una explicación, es decir, las carretas y los carruajes siempre han sido medios de transporte para los más privilegiados. Incluso si nos remontamos un poco más atrás, había decretos donde decían que solamente personas intachables, pulcras, podían viajar en este tipo de medio de transporte. Había decretos, es decir, que una persona, por ejemplo, un vagabundo, un harapiento, un enfermo o simplemente una persona que no cumpliera con una serie de características, pues era descartado y lo echaban del carruaje. En este momento es cuando se crea, por ejemplo, en zonas mineras o carboneras, dependiendo del lugar geográfico donde nos ubiquemos, se crea esta leyenda, es decir, una persona, un carbonero, que es expulsado del carruaje porque va sucio, va harapiento,
y desgraciadamente pues fallece pues a causa del frío, a causa de un terrible accidente de la nieve, y este personaje se aparece en medio de los caminos esperando a esos carruajes para ser llevado, porque su alma todavía pertenece a ese lugar. Ahí es cuando se empieza a formar un poco el mito, que va evolucionando la leyenda, mejor dicho, la leyenda va evolucionando hasta convertirse en la leyenda moderna que conocemos hoy como la chica de la curva. Siempre se relaciona a un hecho trágico, porque el hecho trágico da más veracidad al relato. Es decir, aunque sea una leyenda urbana, que son, como hemos dicho, son hechos que no han pasado o que sí han podido pasar, pero que se han podido modernizar un poco o han ido evolucionando, siempre van asociados al término ese de la muerte, ¿no? Que es lo que da más miedo. Incluso, por ejemplo, bueno, la versión de la chica de la curva, hay muchas versiones, no solamente en España, podríamos pues decir la curva de Garraf, en Valencia, en Guipúzcoa, en Gerona. Hay muchos puntos que son tratados como puntos de apariciones de la chica de la curva, incluso la Guardia Civil tiene registro de ellos. El propósito siempre de este tipo de leyendas, del autoestopista fantasma, de la chica de la curva, se pueden dividir, digamos, en dos. Es decir, o bien siempre terminan montándose con la persona que las lleva, que las quiere facilitar ese trayecto, se monta con ellas de copiloto, es decir, se forma siempre, no van nunca en la parte de atrás, es decir, siempre van acompañando a esa persona. Y cuando los acompañan tienen dos propósitos. Uno es o bien alertar de un peligro, alertar de un punto donde falleció esa persona, donde ocurrió el hecho trágico, o el segundo punto es simplemente conducirlo hacia ese punto para que esa persona tenga el mismo fatal destino que esa persona. Como todas las leyendas, la leyenda va evolucionando incluso con los medios de transporte. Hemos hablado de carruaje, hemos hablado de caballo, hemos hablado de carreta, hemos hablado de camiones, hablaremos de coches. Es decir, la leyenda va cambiando, no solamente va cambiando lo que es el argumento, sino va cambiando según los medios de transporte y según la época histórica en la que nos encontremos. Existen varias denuncias. De hecho, uno de los puntos, por ejemplo, también más famosos aquí dentro de Andalucía es la Cuesta de las Doblas, ¿no? Pero también en Guipúzcoa hay varias apariciones de espectros, de chicas con aspectos fantasmagóricos que van como una especie de túnica blanca. Yo recomendaría un libro que no hace mucho que se sacó, hace ya unos cuantos años, tampoco mucho. El más reciente que hay es el de Leyendas Urbanas de Alberto Granado. Muy recomendable. No solamente podemos ver lo que son las leyendas urbanas, sino podemos ver algunas que conocemos, como la chica de la curva o también la rubia. También podemos ver otras como la famosa leyenda urbana en torno a la Coca-Cola, ese producto que siempre ha estado lleno no de leyendas sino de mitos. Pues en este libro de Alberto Granado podemos encontrar muchísimos casos, veraces o no, ahí están, son leyendas urbanas. La Cuesta de las Doblas tiene una historia curiosa y a la vez más antigua de lo que la gente se cree, porque en la ubicación que actualmente se conoce como la Cuesta, ya antaño, antes de que se produjera un suceso luctuoso que ahora vamos a narrar, ya se contaba que en aquel mismo entorno, en aquella misma ubicación, se veía a una forma, no era una mujer ni era una persona, sino una forma luminosa que deambulaba, que pasaba, en este caso, de un lado a otro de la carretera. Nos dirigimos hacia la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, a 30 kilómetros de Sevilla. En este punto nos espera uno de los primeros casos de apariciones de carretera. En la antigua carretera que une Sevilla con Huelva, fueron muchos los trágicos accidentes que se dieron en esta peligrosa curva.
Debido a los graves accidentes, las autoridades sanluqueñas batallaron para que desapareciera esta terrible curva, la llamada Cuesta de las Doblas, pero no acompañó la fortuna. Desgraciadamente, continuaron produciéndose varios siniestros, cuya consecuencia dejó más víctimas mortales. En el año 1973 tuvo lugar uno de los accidentes más sonados de toda España. Un autobús procedente de Chipiona se despeñó por este barranco y como resultado hubo 8 víctimas mortales. Otras cuantas resultaron heridas graves. Pues allí se produce un accidente de tráfico bastante importante. Un autobús que iba camino del Rocío, típica excursión, digamos, a ver a la Blanca Paloma, y tiene la desdicha de, en el entorno de la Cuesta de las Doblas, salirse. No quedaron bien esclarecidas las razones por las cuales aquel autobús se sale y se estrella. Se estrella, imagínate los autobuses de aquella época como eran. Estamos hablando década de los 60, década de los 70 ya metidos. El autobús no tenía las medidas de seguridad. Es más, hemos vivido hasta hace poco accidentes de autobuses que prácticamente cortaban porque no llevaban los refuerzos laterales, en fin. Una serie de hechos que las normas de seguridad vial y de los transportes de grandes masas de personas no tenían los mismos componentes de seguridad que tienen ahora. Con lo cual, un accidente que volcara prácticamente podía acabar con varias personas, como ocurrió, que varios pasajeros pues, perdieron la vida. Entre ellos, pues fíjate, uno de ellos, una chica que iba vestida con una negra roja, con una especie de chubasquero, una rebeca, una indumentaria roja. Desde el accidente de 1973, muchos fueron los testigos que vieron el espectro de una chica haciendo autostop en la famosa curva. Las Doblas infunde pánico. Entre los 2 accidentes mencionados anteriormente ocurrieron más de 60 accidentes, entre ellos coches, motocicletas, con un resultado de 50 muertos y 145 heridos. Una de las historias que ha llegado a nuestra redacción cuenta cómo un taxista recoge a una chica en una noche lluviosa desde este mismo punto. La chica le dice su dirección de casa y este la lleva. Al llegar estaba lloviendo con una gran intensidad y el conductor le ofrece su chaquetón, ya que ella no llevaba. La chica le comenta que regrese mañana a su casa para recoger dicha chaqueta. Dicho y hecho, el hombre vuelve a esa dirección, llama a la puerta, a la que sale un hombre de mediana edad, padre de la joven. Tras comentarle al taxista lo ocurrido la noche anterior, pide su chaqueta, a que el padre le contesta: «Es imposible lo que usted me cuenta, mi hija falleció hace un mes en un accidente en la Cuesta de las Doblas». El taxista, al no creer la versión, el padre de la joven fallecida le pide que le acompañe al cementerio para enseñarle la tumba de su hija. Una vez allí, curiosamente, la chaqueta de este hombre se encontraba a los pies de esta lápida. Hasta aquí el reportaje de la Cuesta de las Doblas en Sanlúcar la Mayor, un lugar en el que a día de hoy sigue guardando muchos misterios.
Las noticias de hoy las comenzamos con las imágenes de un supuesto ovni recogido por un videoaficionado. Estas misteriosas luces han levantado demasiadas expectativas en la existencia de los ovnis. El hombre que presenció la escena comenta lo siguiente: no estoy diciendo que fueran de otro planeta, comienza explicando, pero era algo sin forma definida, tenía la forma de una cuña o disco, casi no tenía estructura y casi se podía ver a través de la luz. El objeto tardó 2 minutos en hacer su recorrido a través de campo. Vimos muchos aviones mucho más altos cruzarlo en 20 segundos. Además, en los aviones rugían los motores y esto era silencioso. Explica, era algo súper extraño y estas imágenes han levantado demasiados comentarios en Estados Unidos. Los ufólogos ya estudian estas imágenes para alimentar sus teorías o por el contrario dan una explicación racional. El siguiente titular dice lo siguiente: ver películas de terror quema calorías. Un estudio de la Universidad del Reino Unido señala que ver películas de terror puede quemar las mismas calorías que una caminata de media hora. Y es que se llegó a esta conclusión tras analizar la frecuencia cardíaca, respiración y consumo de oxígeno, además de la producción de dióxido de carbono, en 10 voluntarios que vieron cintas de terror durante 1 hora y media. De este modo se determinó que la combustión de calorías aumenta un 30%, incluso disminuye el apetito y aumenta la actividad metabólica basal. El asteroide Tutatis se aproxima a la Tierra. Los astrónomos han seguido la trayectoria de una gigantesca roca, la cual podría chocar algún día contra nosotros. Tutatis ha pasado relativamente cerca de nosotros. Esa aproximación ha podido ser registrada en vídeo por diferentes observatorios astronómicos. Aunque las imágenes parezcan una inocente luz, Tutatis es un gigante de la aproximación de 5 kilómetros de diámetro, con forma alargada. Gira alrededor del Sol en círculo ovalado. Esta órbita es inestable y los astrónomos creen que algún día, para lo que desde luego falta mucho tiempo, Tutatis podría chocar contra la Tierra, o lo que nos deja más tranquilos, ser arrojado por Júpiter al Sol o definitivamente ser expulsado fuera del sistema solar. Un estudio determina que el comportamiento gay de los peces machos incrementa sus posibilidades de apareamiento con el sexo opuesto. Lo que se desconocía hasta ahora es el comportamiento homosexual entre los machos, que resulta frecuentemente atractivo para las hembras. Tras numerosas pruebas en las que se mostraron vídeos con distintos ejemplares de peces de la misma especie interactuando entre sí, los resultados demostraron que aquellos menos atractivos dejaban de serlo en la medida que comenzaban a interactuar con otros peces de su mismo sexo. Una vez que son conscientes que se hallan ante un pez gay, su impresión guiada por el aspecto físico disminuye y queda anulada por el comportamiento homosexual, terminando en muchos casos en casos de bisexualidad.